Oremos con el Evangelio. Sábado 1 de febrero, tercera semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio, color litúrgico verde, día también de la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 7a y del 10 al 17. En aquellos días el Señor envió a Natán a ver a David, y llegando a su presencia le dijo: había dos hombres en una ciudad, uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas. El pobre, en cambio, no tenía más que una cordera pequeña que había comprado. La alimentaba y la criaba con él y con sus hijos. Ella comía de su pan, bebía de su copa y reposaba en su regazo. Era para él como una hija. Llegó un peregrino a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas y preparar el banquete para el hombre que había llegado a su casa, sino que cogió la cordera del pobre y la aderezó para el hombre que había llegado a su casa. La cólera de David se encendió contra aquel hombre y replicó a Natán: vive el Señor, que el hombre que ha hecho tal cosa es reo de muerte. Resarcirá 4 veces la cordera, por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Pues bien, la espada no se apartará de tu casa jamás, por haberme despreciado y haber tomado como esposa la mujer de Urías, el hitita. Así dice el Señor: yo voy a traer la desgracia sobre ti desde tu propia casa. Cogeré a tus mujeres ante tus ojos y las entregaré a otro, que se acostará con ellas a la luz misma del sol. Tú has obrado escondidas. Yo en cambio haré esto a la vista de todo Israel y a la luz del sol. David respondió a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: también el Señor ha perdonado tu pecado. No morirás. Ahora bien, por haber despreciado al Señor con esa acción, el hijo que te va a nacer morirá sin remedio. Natán se fue a su casa. El Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y cayó enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño, ayunaba y pasaba las noches acostado en tierra. Los ancianos de su casa se acercaron a él e intentaban obligarlo a que se levantara del suelo, pero no accedió, ni quiso tomar con ellos alimento alguno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 51. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia, Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Aquel día al atardecer dice Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Un feliz comienzo de mes para todos, un feliz sábado. Quiero que hablemos de la palabra y toquemos 3 temas muy importantes. El primero de ellos, en la primera lectura, encontramos a David. David siente rabia ante ese pecado que le estaba formulando aquel hombre. Y qué sorpresa se llevó David cuando el pecador del que hablaba era él mismo. Resulta que David
después de su pecado, quería justificarse ante Dios. Y queriéndose justificar, entonces mira el pecado de los otros como más aterradores que el suyo. Mis queridos hermanos, eso nos pasa a todos los que queremos justificar nuestro pecado. Comenzamos a mirar y a criticar a los demás y sentir que los demás cometen más faltas que nosotros. Eso es una falacia, eso es una mentira. Recordemos aquellas palabras de San Agustín: el pecado incurable mío es creer que no soy pecador. ¿Cuántos de nosotros justificamos las pequeñas cosas que hacemos porque vemos que los demás hacen cosas grandes? He escuchado a unos decir: yo robo poquito, yo no soy como los demás que roban bastante. Igual estás robando. Es que yo solamente soy infiel con una, tal es infiel con varias. No, el pecado es el mismo. Entre uno más pecador sea, más se va a querer justificar ante Dios. Y una de las medidas que nosotros podemos tener en cuanto al pecado, miremos de qué nos confesamos. Qué triste una persona que lleva meses, años sin confesarse y se acerca al confesionario y le dice al sacerdote: Padre, confiéseme porque hace un año no me confieso y el pecado que tengo es que no fui a misa un domingo y ya. ¿Será que esa persona solamente cometió esa falta? ¿Será que no le da rabia? ¿Será que no tiene malos pensamientos? ¿Será que sus acciones todas son perfectas? Cuando uno acepta el pecado en su corazón, se vuelve duro, se encallece la conciencia, se le vuelve una piedra y por eso no va a reconocer nunca su pecado. La segunda idea, también de la primera lectura, encontramos cómo actúa Dios. Dios lo perdona, pero Dios le tiene en cuenta aquello malo que hizo, porque cuando uno comete una falta, cuando uno comete un pecado, pues uno comienza a atarse. Esas son las famosas ataduras del pecado. Pienso yo, una persona, ¿cómo va a pedir que su hijo sea bueno cuando usted de joven no lo fue? Una persona, ¿cómo va a querer que sus hijos sean perfectos cuando esa persona nunca le enseñó a sus hijos a hacerlo? ¿Cómo vas a pedir bendiciones cuando siempre hiciste cosas malditas? ¿Cómo vas a querer hoy prosperidad cuando todo lo que tienes es robado, ha sido de una manera fácil, lo has tomado mal? Cuando uno comienza a pecar, el pecado lo va atando. Hoy tenemos que pensar, mis queridos hermanos, cómo nos tenemos que liberar, cómo nos tenemos que desatar de esos pecados anteriores que nos oprimen, que nos hacen daño y que lastimosamente por culpa de ese pecado hoy estamos pagando consecuencias. Y del Santo Evangelio saco la última idea. Jesús se encontraba en la barca y los apóstoles sintieron miedo por una sola tormenta. Ellos vieron más grave la tormenta que el mismo Jesús que estaba con ellos. Eso suele pasar con nosotros. El hecho de que Jesús no esté todo el tiempo ardiendo en nuestro corazón, debemos reconocer que Él está con nosotros. Y a pesar de las tormentas que tengamos en la vida, no nos preocupemos, no nos afanemos, no nos angustiemos, porque Jesús está con nosotros. Pareciera dormido, pero Él está ahí para ayudarnos, para levantarnos, para acompañarnos en todos los momentos de la vida. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides dar clic en me gusta y suscríbete al canal de YouTube si no lo has hecho. O pide este servicio de Oremos Digital al WhatsApp 318-447-0490.